Vamos a retomar el contacto con Daniel Stico, periodista, economista, porque él estaba explicándonos para que pudiéramos entender claramente el fundamento de esta caída del 30% en el gasto público, que en principio nos está explicando que no es la reducción del gasto público propiamente dicha que tiene pensada la administración de Javier Milei, sino que es la consecuencia lógica de otras medidas tomadas. Vamos a ver si lo podemos profundizar y estabilizamos bien esa línea. Daniel. Sí, Pepe, te comentaba, hoy los datos que dio a conocer la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un anticipo lo que la semana próxima seguramente va a dar el Ministerio de Economía, sobre los datos de la base caja, o sea, el movimiento efectivo de cuánto ingresó a la tesorería y cuánto se pagó, no los compromisos asumidos. Y recordemos que gran parte, por ejemplo, las prestaciones sociales como las jubilaciones, la asignación universal por hijo, etcétera, se ajustaron justamente en los primeros días de diciembre sobre la base de la movilidad jubilatoria que toma como parámetro lo ocurrido en los ingresos del ANSES y del promedio de salarios entre julio y septiembre. Por lo tanto, en ese momento había una inflación notablemente menor a la que hubo después en octubre, noviembre y ni que hablar de diciembre, y eso contribuyó a licuar los gastos, como dicen los economistas, o sea, a tener gastos notablemente disminuidos porque la inflación siguió acelerando y hay muchas partidas de los ingresos, como por ejemplo las retenciones, los impuestos al comercio exterior, que ajustan diariamente por el nuevo tipo de cambio, que a partir del 13 de diciembre, recordarás, Pepe, se usa un salto cambiario del 120%, pasó de 3,64 a 820 del dólar mayorista que está cotizando hoy. Entonces, eso permitió un juego de pinzas favorable para el gobierno, que hizo mejorar un poquito los ingresos respecto de lo que venía y deprimir los gastos en términos reales también respecto de lo que venía, pero todo es básicamente efecto en un gran porcentaje a la herencia recibida del gobierno anterior. Bueno, Daniel, a ver si entendemos bien. Es parte de lo recibido de la herencia del gobierno anterior, más el producto de algunas medidas iniciales, como la devaluación, por ejemplo, pero no es el ajuste propiamente dicho que debe encarar o que ha prometido encarar Javier Milei para reformar la estructura del Estado argentino. Todavía eso no tiene que ver porque no han sido aprobadas las leyes que se necesitan para poder llevar adelante eso. Exactamente, por eso vos comentabas muy bien, Pepe, que el riesgo país se mantiene en niveles altísimos, casi 2.000 puntos básicos, esto es 20 puntos de tasa de interés anual en dólares sobre lo que paga el promedio de la economía mundial, que es el orden del 4 o 5%, y esas medidas se van a tomar cuando se cuente con la aprobación de la ley parcial o total, la aprobación o la vigencia del DNU, que está siendo cada día amenazado por amparos, pero bueno, ahora está la etapa final de la Corte Suprema de Justicia, hay que ver qué punto toma, qué decisión toma, porque evidentemente hay una emergencia laboral, ocupacional, impositiva, crediticia, etcétera, que hace falta hacer ajustes inmediatos, pero parece que hay muchos que no lo ven. Bueno, vamos a ver, ¿cómo estás viendo la evolución del análisis de este tipo, primero en comisiones, de este tipo de ley, los inconvenientes que hay y las repercusiones que tienen en el mercado? Bueno, en principio las repercusiones en el mercado, cada vez que aparece un amparo, vemos que se disparan los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa, lo hemos visto hoy, que llegó a tocar 1.320, ahora está cotizando a 1.298. Eso en alguna medida puede atribuirse a la incertidumbre que despierta qué va a quedar de la famosa ley bases, o sea, la ley ómnibus, y qué va a quedar del decreto de necesidad de urgencia, que básicamente es un decreto 100% desregulador, no hace imposiciones. Entonces, ahí se está jugando una pulseada. Por otro lado, hubo decisiones de política económica, como por ejemplo, duplicar las asignaciones por hijo, mantener el bono para los jubilados que se pagó en diciembre para enero. Entonces, eso se va a ver justamente en las cuentas públicas de este mes, que lo vamos a conocer entre el 20 y el 25 del mes próximo, ¿no? Vamos a ver, Daniel, como se están quedando sin instrumentos para poder hacer rendir el dinero y que no pierdas tanto con la enorme inflación que hay, la que fue de diciembre, 25,5 y que posiblemente va a continuar en enero,
te están dejando sin instrumentos porque se tomó una decisión que es la baja de la tasa de interés. ¿Te parece un error táctico, estratégico, técnico esa baja? Porque ahora se te están yendo al dólar y te están provocando un desequilibrio incluso de un 50% en la brecha, que no sé qué tan peligrosa es para vos. No, bueno, primero lo que hay que tener en cuenta, Pepe, que vos sabés que desde las PASO prácticamente y después con las elecciones generales y el balotaje, prácticamente la demanda de dinero, como dicen los economistas, el total de los depósitos privados en el sistema bancario se cayó como por un piano. Así que los que tienen capacidad de compra de dólares, porque están cancelando plazos fijos o retirando depósitos, es una pequeña, muy pequeña porción de la economía. Lo que sí estamos viendo es que hubo un traslado rápido a precios de la devaluación, del aumento de los combustibles, de los aumentos de las prepagas, o sea, empresas que durante 4 años tuvieron precios controlados, pisados, cupos, etcétera. Hay empresas que dijeron, bueno, yo no voy a esperar que se acomode el mercado, que el consumidor tenga capacidad de pago, yo ajusto a partir de hoy. Y eso provocó justamente una fuerte caída de la actividad económica y algunos incluso, hay en algunos rubros, los precios comenzaron a bajar y a bonificarse. Hay empresas automotrices que, por ejemplo, están bonificando las ventas porque tenían compromiso los concesionarios con las terminales y como no están vendiendo, están saliendo prácticamente a ofrecer precios de remate en estos días. No todas las concesionarias, pero hay que estar atento el que quien va a cambiar un auto, consultar bien precios porque puede tener una oportunidad de compra. O sea, claramente el gobierno, mientras se definen las medidas de política económica, está con dos anclas que muchos economistas no la ven, que son el ancla fiscal, es decir, pagar solamente en base a la recaudación, ingresa plata, pago, y poner un torniquete absoluto para el financiamiento del déficit fiscal de la tesorería. Esa es la otra ancla monetaria. Por lo tanto, si no hay expansión monetaria para financiar el déficit fiscal y los precios suben más que lo que puede el consumidor pagar, vamos a tener dos fenómenos. O van a empezar a bajar algunos precios o van a caer fuertemente el consumo, que es lo que estamos viendo en muchos rubros. Sí, ¿también te parece que puede ser que pase que estas subas del dólar, especialmente en los segmentos financieros, pero el dólar también, vayan a precios y entonces tengas ahí un contrapeso y que vayan a subir los precios por ese lado? En alguna medida sí, pero por ahora vos preguntabas esta brecha que se ha generado entre una tasa de interés que el gobierno la bajó al 100% anual, que equivalente alrededor de un 10% mensual, con una inflación que todavía sigue corriendo a un ritmo del 20-22% para enero, después del 25,5% de diciembre, y una devaluación del dólar oficial del 2%. Pero, ¿qué pasó? Vos sabés, Pepe, que hasta el 7 de diciembre las exportaciones se liquidaban 50% al cambio oficial en ese momento de 3,64 y 50% al dólar contado con liquidación, que en ese momento estaba en 1.000 pesos. Bueno, el dólar oficial subió 120% y el contado con liquidación, que en este momento está en 1.298, subió casi 30%. Por lo tanto, el tipo de cambio es muy competitivo para los exportadores y al mantener el ritmo de devaluación del 2%, hace que las importaciones no se encarezcan tanto. Entonces, hay toda una nueva ingeniería que vamos a ver cómo continúa, porque el gobierno no puede definir el plan monetario, cambiario y financiero hasta tanto tenga disponible qué queda de la ley ómnibus y qué queda del decreto de regulador para empezar a ordenar la economía. Daniel, ¿pero vos crees que te van a vender cuando empiece a llegar el producto de la cosecha 838,25 cuando, como vos dijiste, el contado con liqui está casi a 1.300 pesos? No, porque justamente hoy el MIS, que era 50 y 50 hasta el 7 de diciembre, ahora es 80 a 8,38 y 20% a un dólar que estaba en 1.000 pesos hace un mes, claro, y ahora está en 1.300, con lo cual el tipo de cambio de exportación mejoró prácticamente como la tasa de inflación de diciembre, es decir, el mix ese de 30% que subió el contado con liquidación y el 120% que subió el dólar oficial, hace que prácticamente hoy
hay que descontar luego obviamente la inflación de enero, está en dólar competitivo. Por eso a veces uno se pregunta, las economías regionales, que filosóficamente uno está de acuerdo, tienen que desaparecer las retenciones, es un impuesto adicional cuando el gobierno dijo que no iba a poner más impuestos, pero es una medida de emergencia porque no tienen caja y necesitan juntar no solamente dólares para las reservas del Banco Central, sino también necesitan juntar pesos para poder pagar las cuentas más urgentes de la tesorería. Y entonces cuando uno mira el tipo de cambio de exportación que recibía una economía regional sin retenciones el 7 de diciembre, y hoy con una retención del 8%, con esta combinación de dólar oficial y dólar contado con liquidación, le da una pérdida de apenas 2% si uno descuenta la inflación de diciembre. Quiere decir que si los jubilados, los asalariados, la sociedad en su conjunto está haciendo un esfuerzo monumental porque sus ingresos con suerte van a empezar a ajustarse a partir de este mes y cobrarlo por lo tanto en febrero, un aporte de la economía regional creo que no estaría mal, pero insisto, es una medida de emergencia de muy corto plazo, ¿no? Daniel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Gracias, Pepe, por convocarme. Buena semana. Un saludo muy cordial. Buena semana. Daniel Stico, economista, periodista, columnista de Infobae. Seguimos informando. Quédese con nosotros.